El corazón que conecta. Capítulo 1. El segundo latido. El sol de octubre se filtraba por los vitrales del Hospital Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, pintando arcoíris sobre las baldosas gastadas del piso. Sofía Ramírez, de 32 años, caminaba por el pasillo con pasos lentos pero decididos, su mano derecha posada sobre el pecho donde latía un corazón que no había nacido con ella. 6 meses habían pasado desde el trasplante. 6 meses de medicamentos, terapias y noches en vela preguntándose quién había sido la persona que le había dado esta segunda oportunidad. El doctor Hernández siempre le decía lo mismo. Concéntrate en tu recuperación, Sofía. El donante ya cumplió su misión. Pero esa mañana, mientras esperaba en la sala de consulta, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Doctor, necesito saber quién fue, le dijo cuando el médico entró revisando su expediente. El doctor Hernández levantó la vista, sus ojos cansados mostrando la compasión de quien había visto demasiadas despedidas y muy pocos milagros. Sofía, ya hemos hablado de esto. Las regulaciones son claras. No estoy pidiendo romper ninguna ley, interrumpió ella, su voz firme pero teñida de súplica. Solo quiero agradecerle a su familia. Necesito que sepan que su pérdida no fue en vano. El doctor se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como su forma de ganar tiempo para pensar. Era un joven, dijo finalmente. 25 años. Accidente de motocicleta en la carretera a Toluca. Su nombre era Diego Mendoza. Sofía sintió como si el corazón trasplantado se detuviera por un momento. Diego, por primera vez, su salvador tenía nombre. Villa de los Remedios, Estado de México. Pero Sofía, prométeme que pensarás bien en esto. Algunas familias prefieren mantener su duelo en privado. Esa noche, Sofía se quedó despierta en su pequeño departamento de la colonia Roma, con la laptop abierta y el cursor parpadeando en el buscador de Google. Diego Mendoza Villa de los Remedios escribió con dedos temblorosos. La primera imagen que apareció la hizo contener el aliento. Un joven de sonrisa brillante, con los ojos del color del café y una guitarra en las manos. Era guapo, pero había algo más en su expresión, una chispa de vida que trascendía la fotografía. Gracias, Diego, susurró al aire vacío de su departamento, sin saber que al otro lado de la ciudad, alguien más pronunciaba el mismo nombre en medio de la oscuridad. Capítulo 2. La búsqueda. 3 días después, Sofía tomó el autobús que la llevaría a Villa de los Remedios. El viaje de 2 horas le dio tiempo para ensayar una y otra vez lo que diría, pero cada versión sonaba más inadecuada que la anterior. ¿Cómo le dices a una madre que llevas el corazón de su hijo? Villa de los Remedios era un pueblo que parecía suspendido entre el pasado y el presente. Casas de colores pastel se alineaban en calles empedradas, mientras antenas parabólicas y cables de internet creaban una telaraña moderna sobre los techos coloniales. Sofía comenzó su búsqueda en el único lugar lógico, la iglesia del pueblo. Padre Miguel, un hombre mayor con manos curtidas por años de bendiciones, la recibió con la cautela natural de quien protege a su rebaño. Busco a la familia Mendoza, dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme. Específicamente, la familia de Diego Mendoza. El rostro del sacerdote se ensombreció inmediatamente. ¿Es usted periodista? Porque si es así, le pido que respete el dolor de esta familia. Ya han sufrido suficiente. No. Padre, no soy periodista. Soy. Sofía dudó, sintiéndose de pronto muy pequeña en el espacio sagrado. Soy alguien que necesita agradecer. El padre Miguel la estudió con ojos que habían visto décadas de confesiones y secretos. Elena Mendoza vive en la calle Hidalgo, casa número 47. Pero jovencita, le aconsejo que vaya con mucho cuidado. Una madre que ha perdido a su hijo es como una herida que nunca termina de sanar. La casa 47 era una construcción modesta de 2 pisos, pintada de azul cielo con marcos blancos en las ventanas. Un pequeño jardín frontal mostraba rosas que habían sido cuidadas con amor, aunque ahora lucían un poco descuidadas. Sofía se quedó parada frente a la puerta durante largos minutos. El corazón de Diego latía aceleradamente en su pecho, como si reconociera el lugar. Finalmente, tocó el timbre. La mujer que abrió la puerta tenía los mismos ojos color café que Diego, pero apagados por el dolor. Elena Mendoza aparentaba más de los 50 años que tenía, con el cabello prematuramente canoso y líneas de tristeza marcadas alrededor de los ojos. ¿Sí?, preguntó con voz rasposa. Señora Mendoza,
Mi nombre es Sofía Ramírez. Yo recibí el corazón de su hijo. Elena se aferró al marco de la puerta, su rostro perdiendo todo color. Por un momento, Sofía pensó que la mujer se desmayaría. No puede ser, murmuró Elena. No puede ser cierto. Señora, yo sé que esto es difícil, pero necesitaba venir. Necesitaba agradecerle a usted y a su familia por... No, Elena gritó de repente, su dolor transformándose en ira. No quiero escuchar esto. Mi hijo está muerto y usted no puede simplemente aparecer aquí y pretender que... La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Sofía parada en el pequeño jardín con lágrimas corriendo por sus mejillas. Desde adentro de la casa, pudo escuchar sollozos amortiguados. Pero mientras caminaba de regreso hacia la parada del autobús, Sofía notó una figura que la observaba desde la ventana del segundo piso. Era un hombre joven, quizás de la misma edad que Diego habría tenido, con el mismo tipo de cabello oscuro y complexión delgada. Sus ojos se encontraron por un momento antes de que él se apartara de la ventana, pero en ese breve intercambio, Sofía vio algo que no había visto en Elena. Curiosidad. Capítulo 3. Ecos del pasado. Sofía no se rindió. Durante las siguientes 2 semanas, regresó a Villa de los Remedios 3 veces más. Cada visita terminaba de la misma manera. Elena cerrando la puerta en su cara, a veces con gritos, otras con un silencio más doloroso que cualquier palabra. Fue en su 4ª visita cuando finalmente conoció a la figura de la ventana. ¿Tú eres la mujer del corazón de Diego? La voz la tomó por sorpresa. Sofía se dio la vuelta y vio al joven que había estado observándola desde la ventana. De cerca, el parecido con Diego era menos marcado pero aún evidente. Tenía la misma estructura facial, pero sus ojos eran más claros, casi verdes, y su expresión era más seria. Sí, respondió Sofía. Soy Sofía Ramírez. Mario Mendoza, dijo él, extendiendo la mano. Soy el hermano menor de Diego. Bueno, era. Ahora supongo que soy el único hijo de Elena. Había una amargura en su voz que Sofía reconoció inmediatamente. Era el sonido de alguien que había vivido siempre a la sombra de otro. Lamento mucho tu pérdida, dijo Sofía. Mario soltó una risa sin humor. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que mi mamá nunca me habla de Diego. Antes del accidente, no se cansaba de hablar de él. Diego esto, Diego aquello. Ahora que se fue, es como si su nombre fuera veneno. Caminaron por las calles empedradas del pueblo mientras Mario le contaba sobre su hermano. Diego había sido el hijo estrella. Buen estudiante, músico talentoso, carismático. Había conseguido una beca para estudiar ingeniería en la Ciudad de México y había estado a punto de graduarse cuando el accidente ocurrió. Venía a visitarnos ese fin de semana, explicó Mario, deteniéndose frente a un pequeño café. Había conseguido trabajo en una empresa importante y quería contárselo a mamá en persona. Siempre hacía las cosas así, Diego. Todo tenía que ser especial, dramático. ¿Y tú? ¿Qué haces? Mario señaló hacia un taller mecánico al final de la calle. Arreglo carros. No es muy glamoroso, pero alguien tiene que mantener funcionando los coches de este pueblo. Diego siempre me decía que podía hacer algo mejor, que tenía potencial, pero él no entendía que no todos podemos ser la estrella de la familia. Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. No físico, sino emocional. Había venido buscando respuestas sobre Diego, pero estaba encontrando las heridas que había dejado atrás. ¿Te molestaría si te pregunto algo?, dijo Mario de repente. ¿Cómo se siente tener el corazón de otra persona? Digo. Sofía consideró la pregunta. Nadie se lo había preguntado tan directamente antes. Al principio, extraño, como si hubiera un intruso en mi cuerpo. Pero después, no sé cómo explicarlo. A veces siento como si pudiera entender cosas que antes no entendía. Como si el corazón trajera memorias con él. Mario la miró con intensidad. ¿Qué tipo de memorias? Pequeñas cosas. De repente tengo antojo de mole poblano. Y yo siempre odié la comida picante. O me despierto tarareando canciones que nunca había escuchado. El doctor dice que es normal, que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Pero tú sientes que es más que eso. Sí. Mario fue silencioso por un momento. Y luego dijo algo que cambió todo. Diego era obsesivo con el mole de mi mamá. Y siempre estaba componiendo canciones. Tenía cuadernos llenos de letras y melodías. Mamá los quemó todos después del funeral. Sofía sintió como si acabara de recibir un golpe en el pecho.
Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Mario, ¿puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Diego alguna vez mencionó haber sentido algo por alguien llamado Sofía? Porque desde el trasplante, siento como si conociera este pueblo, como si hubiera estado aquí antes. Mario se detuvo en seco, su rostro palideciendo. Imposible, murmuró. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Sofía era el nombre de la novia de Diego. Rompieron hace como 2 años, pero él nunca la superó. Siempre decía que algún día la encontraría y le demostraría que podían hacer que funcionara. El mundo de Sofía se tambaleó. No era solo que llevara el corazón de Diego, era que llevaba el corazón de Diego, y se llamaba como el amor de su vida. ¿Cómo se apellidaba ella? Preguntó con voz temblorosa. Ramírez, respondió Mario, su voz apenas un susurro. Sofía Ramírez. Capítulo 4. La revelación. El café donde se encontraron al día siguiente parecía demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que estaban descubriendo. Sofía llegó con una caja de zapatos llena de documentos médicos y fotografías. Mario trajo una laptop y varios cuadernos que había rescatado de la habitación de Diego antes de que Elena los destruyera. Muéstrame tu identificación, dijo Mario sin preámbulos. Sofía le pasó su INE. Mario la comparó con una fotografía en su teléfono. Una imagen que había rescatado de las redes sociales de Diego. La misma cara, los mismos ojos, la misma sonrisa tímida. Dios mío, murmuró. Eres realmente tú. Pero eso es imposible, dijo Sofía. Yo nunca tuve novio llamado Diego. Nunca estuve en Villa de los Remedios antes de buscar a su familia. No entiendo nada de esto. Mario abrió uno de los cuadernos de Diego y comenzó a leer en voz alta. Sofía R. apareció en mi vida como un cometa, brillante y fugaz. Vive en la Roma Norte, departamento 4B en la calle Medellín. Trabaja en una librería y siempre huele a café y páginas nuevas. Dice que no cree en el destino, pero yo sé que el universo nos puso en el mismo camino por una razón. La sangre se drenó del rostro de Sofía. Yo vivo en la calle Medellín, departamento 4B. Le gusta leer en el Parque México los domingos por la mañana. Siempre se sienta en la misma banca, la que está bajo el árbol más grande. Dice que los libros saben mejor al aire libre. Mario, susurró Sofía. Por favor, para. Pero Mario continuó, su voz cobrando urgencia. Tiene una cicatriz pequeña en la palma de la mano derecha, de cuando se cortó con vidrio de niña. Dice que es su única marca permanente, que ojalá fuera invisible. Pero yo pienso que es hermosa, como una constelación privada. Sofía extendió su mano derecha sobre la mesa. Allí estaba la cicatriz, pálida pero visible después de tantos años. ¿Cuándo escribió eso?, preguntó con voz ronca. Mario revisó la fecha en el cuaderno. Hace 3 años. Pero aquí hay más entradas. La última es de 2 semanas antes del accidente. Leyó la última entrada. Hoy vi a Sofía R. en el hospital. Estaba en la fila de cardiología. Se veía pálida y asustada. Quise acercarme. Pero, ¿qué le diría? Hola, soy el acosador que te ha estado siguiendo durante 2 años. Pero se veía tan frágil, tan sola. Quiero protegerla, pero no sé cómo hacerlo sin asustarla más. Tal vez este es mi momento para ser valiente. Sofía se llevó las manos a la cara, tratando de procesar la información. Mario, yo estaba en el hospital hace 6 meses. Fue cuando me dijeron que necesitaba un trasplante de corazón. Mi enfermedad había progresado tanto que sin un corazón nuevo, morirías, terminó Mario. Sí, se quedaron en silencio por largos minutos, el peso de la revelación asentándose entre ellos como una niebla densa. ¿Crees que él sabía?, preguntó finalmente Sofía. ¿Crees que Diego sabía que yo estaba enferma? Mario pasó las páginas del cuaderno, buscando. Aquí. Escucha esto, Sofía R. ha estado perdiendo peso. La vi en el café de siempre y está demasiado flaca. Sus ojos se ven cansados todo el tiempo. Algo está mal, pero no sé qué. Ojalá pudiera ayudarla. Ojalá pudiera darle mi fuerza, mi salud, mi todo si fuera necesario. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que él me estuviera siguiendo durante años y yo no me di cuenta? Porque Diego era muy bueno para ser invisible cuando quería, dijo Mario con tristeza. Había aprendido a observar sin ser visto, a cuidar sin ser notado. Era su forma de amar, desde las sombras.
Sofía pensó en todas las veces que había sentido que alguien la observaba, todas las pequeñas coincidencias que había atribuido a la casualidad. El café que aparecía pagado cuando ella no tenía dinero. Los libros que encontraba perdidos en su banca favorita del parque, siempre títulos que terminaba amando. Las flores que aparecían en la puerta de su departamento sin tarjeta. Era él, susurró. Todo este tiempo, era él. Mario asintió. Y ahora tiene su corazón. El mismo corazón que latía por ti cuando estaba vivo. ¿Qué vamos a hacer con esta información?, preguntó Sofía. ¿Cómo le decimos a tu mamá que su hijo estaba enamorado de la mujer que ahora lleva su corazón? Mario cerró el cuaderno y la miró directamente a los ojos. Primero, necesitas conocer al papá de Diego. Él tiene derecho a saber que su hijo salvó a la mujer que amaba. Y segundo, creo que hay algo más que necesitas saber sobre por qué Diego estaba en esa carretera la noche del accidente. Capítulo 5. El padre silencioso. Roberto Mendoza trabajaba en una pequeña carpintería en las afueras de Villa de los Remedios. A diferencia de Elena, quien había dejado que el dolor la consumiera, Roberto había encontrado refugio en el trabajo manual. Sus manos, callosas y fuertes, creaban muebles con la misma precisión con que había criado a sus hijos. Cuando Mario y Sofía llegaron al taller, Roberto estaba lijando una mesa de comedor. Se veía mayor que Elena, con el cabello completamente gris y líneas profundas alrededor de los ojos. Pero había una serenidad en el que su esposa había perdido. «Papá», dijo Mario. «Ella es Sofía, la mujer que recibió el corazón de Diego». Roberto dejó la lija y se limpió las manos en su delantal, estudiando a Sofía con ojos que habían visto demasiado dolor pero conservaban la capacidad de esperanza. «Así que tú eres la razón por la que mi hijo está vivo de alguna manera», dijo finalmente. «Señor Mendoza». «Yo, Roberto. Llámame Roberto. Y siéntate, por favor. Tengo algo que contarte». Se sentaron en pequeños taburetes alrededor de la mesa que Roberto había estado lijando. El olor a madera y barniz llenaba el aire, creando una atmósfera de calidez y nostalgia. Mario me contó sobre los cuadernos de Diego, sobre cómo te había estado cuidando desde lejos. Pero hay algo que él no sabía, algo que ni siquiera Elena sabe. Roberto se levantó y fue hacia un archivero viejo en la esquina del taller. Regresó con una carta en un sobre que había sido abierto y cerrado muchas veces. «Diego me escribió esta carta 2 días antes del accidente. La dejó en mi mesa de trabajo con una nota que decía que solo la abriera si algo le pasaba». Le pasó la carta a Sofía con manos temblorosas. «Léela en voz alta», le pidió Mario. «Creo que necesito escucharla también». Sofía desdobló la carta, reconociendo inmediatamente la letra inclinada de Diego por los cuadernos que había visto. «Papá, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y no tuve la oportunidad de contarte esto en persona. Hay una mujer, Sofía Ramírez, que vive en la Ciudad de México. Está enferma, muy enferma, aunque ella no lo sabe todavía. Sus médicos no han encontrado la causa, pero yo sé que es su corazón». Sofía pausó, su propia voz quebrándose. «¿Cómo podía saber eso?». «Continúa leyendo», dijo Roberto suavemente. «Sé que esto va a sonar loco, pero desde que la vi por primera vez, siento como si nuestros destinos estuvieran conectados. No es solo que esté enamorado de ella, aunque lo estoy. Es algo más profundo. Siento como si mi corazón conociera el suyo, como si fuéramos 2 partes de la misma alma». Mario se levantó y comenzó a caminar nerviosamente alrededor del taller. «Esto es demasiado extraño, incluso para Diego. He estado investigando sobre su enfermedad, papá. Miocardiopatía dilatada. Los médicos no pueden hacer mucho excepto esperar hasta que sea lo suficientemente grave para un trasplante. Pero para entonces, podría ser demasiado tarde. Por eso he tomado una decisión. He actualizado mi tarjeta de donante de órganos. Si algo me pasa, quiero que mi corazón vaya a ella. Sé que es una locura, sé que las probabilidades son mínimas, pero tengo que intentarlo». Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Sigue leyendo. Hija. Papá, si esto funciona, si de alguna manera mi corazón logra llegar a ella, quiero que sepas que no fue una coincidencia. Fue amor. El tipo de amor que trasciende la vida y la muerte. El tipo de amor que tú y mamá me enseñaron. Cuida de Mario. Él es más fuerte de lo que cree y más talentoso de lo que sabe. Ha vivido demasiado tiempo en mi sombra. Ahora es su momento de brillar. Y si algún día Sofía llega a buscar a nuestra familia, recíbela con amor.
Ella lleva la mejor parte de mí en su pecho. Cuídala como yo no pude hacerlo. Te amo, papá. Cuida de mamá. Sé que esto va a ser difícil para ella, pero recuérdale que el amor nunca muere realmente. Solo cambia de forma. Tu hijo que te ama para siempre, Diego. El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Roberto se acercó a Sofía y puso una mano gentil en su hombro. Ahora entiendes por qué Elena no puede verte. No es porque no te quiera. Es porque verte significa aceptar que Diego sabía que iba a morir. Significa aceptar que eligió salvarte a ti en lugar de salvarse a sí mismo. Pero, ¿cómo pudo saber que iba a tener un accidente? Preguntó Sofía. No lo sabía, dijo Roberto. Pero Diego siempre vivió como si cada día pudiera ser el último. Después de que rompieron, después de que tú desapareciste de su vida, él cambió. Se volvió más imprudente, más dispuesto a tomar riesgos. Como si una parte de él hubiera perdido la voluntad de protegerse. ¿A dónde iba la noche del accidente?, preguntó Mario. Roberto miró a Sofía directamente. Iba a buscarte. Había descubierto que estabas hospitalizada, que tu estado se había deteriorado. Iba a presentarse finalmente, a decirte quién era y lo que sentía. Pero llegó la lluvia, y la carretera estaba resbaladiza. Sofía se dobló sobre sí misma, sollozando. El peso de la revelación era abrumador. Diego había muerto yendo a buscarla, y su corazón había terminado salvándola de todas formas. Pero hay algo más, dijo Roberto. Algo que creo que necesitas saber para entender completamente lo que Diego hizo por ti. Capítulo 6. El sacrificio. Diego no murió instantáneamente en el accidente, dijo Roberto, su voz apenas un susurro. Estuvo consciente durante casi una hora antes de que llegara la ambulancia. Sofía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres decir? El camionero que lo encontró dijo que Diego seguía hablando cuando llegó a ayudarlo. Tenía múltiples fracturas, hemorragia interna, pero su mente estaba clara. Siguió diciendo el mismo nombre una y otra vez. Sofía, murmuró Mario. Sí, pero no solo eso. Cuando llegaron los paramédicos, Diego les dio un número de teléfono. El tuyo, Sofía. Les dijo que te llamaran, que te dijeran que Diego Mendoza había tenido un accidente y que no olvidara que alguien la amaba. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Pero yo nunca recibí esa llamada. Porque diste un número equivocado la última vez que hablaron. Diego había confundido un dígito durante 2 años. Los paramédicos llamaron a un número que no existía. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde se podía ver una pequeña cruz de madera que había construido en memoria de Diego. Pero había algo más. Cuando los médicos le explicaron la gravedad de sus heridas, Diego les pidió que se aseguraran de que sus órganos fueran a los pacientes correctos. Específicamente, les pidió que su corazón fuera para una mujer llamada Sofía Ramírez que estaba en la lista de espera en el Hospital Nacional de Cardiología. Eso es imposible, dijo Sofía. Los donantes no pueden elegir a los receptores específicos. Tienes razón, pero Diego fue muy persuasivo. Les dijo que había investigado sobre compatibilidad de tejidos, que sabía que era una coincidencia perfecta. Les suplicó que por favor verificaran si era posible. Roberto regresó a su asiento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los médicos dijeron que nunca habían visto nada igual. Cuando verificaron la compatibilidad, era como si tu cuerpo hubiera estado esperando específicamente el corazón de Diego. Todas las pruebas eran perfectas. Tipo de sangre, tamaño del corazón, anticuerpos. Era como si hubieran sido diseñados para estar juntos. ¿Cómo sabía Diego todo eso?, preguntó Mario. Porque había hackeado el sistema del hospital, dijo Roberto con una sonrisa triste. Mi hijo era ingeniero. Recuerden, había accedido a tu expediente médico, Sofía. Sabía exactamente qué tipo de corazón necesitabas y cuándo lo necesitarías. Dios mío, murmuró Sofía. Él planificó todo esto. Durante sus últimos minutos de vida, Diego les dictó una carta a los paramédicos. Una carta para ti. Pero Elena la interceptó cuando llegó al hospital. Nunca la leíste. Roberto fue nuevamente al archivero y regresó con un sobresellado que tenía el nombre de Sofía escrito en la letra temblorosa de alguien que está muriendo. Esta es la última voluntad de mi hijo. Elena no sabía que yo tenía una copia. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con apenas unas líneas escritas. Sofía, mi amor secreto, mi guardiana invisible. Si estás leyendo esto,
Significa que mi corazón ahora late en tu pecho. No llores por mí. Esto es lo que siempre quise. Cuidarte, protegerte, amarte de la única manera que pude. Ahora somos uno para siempre. Vive por los dos. Ama por los dos. Sé feliz por los dos. Siempre tuyo, Diego. El llanto de Sofía era desgarrador ahora. Un sonido que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Mario se acercó y la abrazó, mientras Roberto se arrodillaba frente a ella. «Hija», dijo Roberto, «mi hijo te amó de una manera que va más allá de la comprensión. Te amó tanto que encontró la manera de salvarte incluso después de la muerte. Ahora necesitas decidir qué vas a hacer con ese amor». «No sé cómo vivir con esto», sollozó Sofía. Es demasiado peso, demasiada responsabilidad». «No es responsabilidad», dijo Roberto. «Es regalo. El regalo más grande que alguien puede dar. La vida misma». En ese momento, la puerta del taller se abrió de golpe. Elena estaba parada en el umbral, con el rostro desencajado y los ojos brillando de ira. «Así que aquí están todos», gritó, «conspirando a mis espaldas, contándole nuestros secretos a esta intrusa». «Elena», dijo Roberto, levantándose. «Sofía tiene derecho a saber. Ella no tiene derecho a nada». Elena se acercó a Sofía con pasos furiosos. «Tú mataste a mi hijo. Si él no hubiera estado obsesionado contigo, nunca habría salido esa noche». Sofía se encogió bajo la furia de Elena. Pero entonces, algo cambió. Sintió una calidez extraña en el pecho, una sensación de fortaleza que no reconocía como propia. «Señora Mendoza», dijo Sofía, su voz ahora firme. «Su hijo no murió por mi culpa. Murió por amor. Y ese amor me salvó la vida». Elena se detuvo, su ira vacilando ante la determinación en la voz de Sofía. «Diego eligió amarme desde las sombras porque sabía que yo no estaba lista para ese tipo de amor. Pero también eligió salvarme porque sabía que yo sí estaba lista para vivir. Su corazón late en mi pecho no como una maldición, sino como una promesa». «¿Qué promesa?», preguntó Elena, su voz quebrándose. «La promesa de que el amor verdadero nunca muere. La promesa de que su hijo vivirá en cada latido, en cada día que yo tenga la oportunidad de amar a alguien más». Elena se desplomó en una silla, finalmente permitiendo que el dolor la venciera completamente. «Yo solo quería que mi hijo viviera», sollozó. «Quería que fuera feliz, que tuviera una familia, que me diera nietos. Quería que tuviera una vida completa. Y la tuvo», dijo Sofía, acercándose cuidadosamente. «Tuvo una vida llena de amor, de pasión, de propósito. Y ahora esa vida continúa en mí». Por primera vez desde que se conocieron, Elena miró directamente a Sofía sin odio en sus ojos. ¿Puedo sentir su corazón?», preguntó con voz pequeña. Sofía asintió y guió la mano de Elena hacia su pecho. Cuando Elena sintió el latido fuerte y regular del corazón de su hijo, se desplomó completamente, llorando como no había llorado desde el funeral. «Está aquí», murmuró. «Realmente está aquí». Capítulo 7. La tormenta. 2 días después del encuentro en el taller, Sofía recibió una llamada urgente de Elena. «Sofía, necesito que vengas. Ahora mismo. Hay algo que tienes que ver». Sofía tomó el primer autobús a Villa de los Remedios, el corazón latiendo con ansiedad inexplicable. Elena la esperaba en la puerta, ya no con hostilidad sino con urgencia que la hacía lucir años más joven. La sala estaba llena de cajas abiertas, fotografías esparcidas por todas partes, y montones de documentos. Elena había estado excavando en los recuerdos de Diego. «Después de sentir su corazón, no pude dormir. Decidí buscar todas las cosas de Diego que había estado evitando ver». Elena la guió hacia una mesa con álbumes de fotos abiertos. «Mira esto». Sofía se acercó y sintió como si acabara de recibir un golpe. Las fotografías mostraban a Diego en diferentes lugares de la Ciudad de México, pero en cada una, ella aparecía en el fondo. Diego en un café, con Sofía leyendo al fondo. Diego en el parque, con Sofía caminando entre los árboles. «¿Cuántas hay?», preguntó Sofía con voz ronca. «Cientos. Encontré 3 cámaras llenas de fotos tuyas. Pero no son invasivas. Son tiernas, como si estuviera documentando la vida de alguien que amaba desde lejos». Elena mostró fotos de Sofía en el hospital, claramente tomadas desde distancia considerable. «Estas son de los últimos meses. Mira las fechas».
Las fechas correspondían exactamente con sus visitas al hospital, sus tratamientos, sus consultas de seguimiento. Elena, esto es imposible. ¿Cómo sabía cuándo iba a estar en el hospital? Encontré esto también. Elena le mostró una libreta llena de fechas, horas y notas médicas. Diego había estado hackeando tu expediente médico y el sistema de citas del hospital. Sabía exactamente cuándo tenías cada consulta. ¿Por qué haría eso? Para cuidarte, para asegurarse de que estuvieras bien, de que asistieras a todas tus citas, de que no estuvieras sola cuando recibieras noticias difíciles. Elena le mostró números de teléfono y direcciones. ¿Reconoces estos números? Sofía los revisó y sintió un frío recorrer su cuerpo. Estos son los números de mi hermana, de mi mejor amiga, de mi trabajo. Porque él fue quien se aseguró de que nunca estuvieras realmente sola. Cuando faltaste al trabajo por estar enferma, alguien anónimo llamó para decir que estabas bien. Cuando tu hermana no podía acompañarte al hospital, aparecía un taxi pagado. Cuando no tenías dinero para los medicamentos, aparecía un benefactor anónimo. La realización golpeó a Sofía como una avalancha. Todo este tiempo él estuvo cuidándome. Sí, y hay más. Elena mostró recibos y facturas. Diego gastó todos sus ahorros en ti, Sofía. Los ahorros para su boda futura, para comprar una casa. Todo se fue en asegurar que tuvieras el mejor cuidado médico posible. Pero hay algo más. Algo que me hizo llamarte con tanta urgencia. Elena le mostró una carta con la letra de Diego, pero más temblorosa. ¿Cuándo escribió esto? La fecha dice que fue la mañana del accidente. Pero la encontré en mi buzón esta mañana. Sofía sintió como si el mundo se estuviera desmoronando. Eso es imposible. Diego murió hace 6 meses. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Tienes mi corazón, tienes mi amor, y tienes una segunda oportunidad en la vida. Pero ahora necesitas hacer algo por mí. Necesitas vivir, necesitas amar, necesitas ser feliz, y necesitas cuidar de mi familia como yo cuidé de ti. Siempre estaré contigo, en cada latido, en cada respiración, en cada momento de alegría que te permitas tener. Con amor eterno, Diego. PD revisa debajo del rosal blanco en el jardín trasero. Juntas salieron hacia el patio trasero. Debajo del rosal blanco encontraron una pequeña caja de metal con una llave, una dirección y una nota final. Este es tu nuevo hogar, Sofía. Un lugar donde puedes sanar, donde puedes vivir, donde puedes ser feliz. La casa está pagada. Los gastos están cubiertos por 10 años. La dirección era de una casa en Villa de los Remedios, a solo 3 cuadras de la familia Mendoza. Mario apareció corriendo con una tablet. Mamá, Sofía, tienen que ver esto. Les mostró la cuenta de Facebook de Diego con una publicación nueva fechada esa mañana. Una foto de Sofía y Elena abrazándose en el taller, con el texto: el amor verdadero encuentra la manera. Siempre. Eso es imposible, murmuró Elena. La cuenta de Diego ha estado inactiva desde el accidente. Había docenas de comentarios de personas que decían haber visto a Diego en diferentes lugares de Villa de los Remedios durante las últimas semanas. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó. ¿Sofía Ramírez? Habla el notario Jiménez. Tengo documentos que necesita firmar para tomar posesión de una propiedad que le fue legada por Diego Mendoza. ¿Puede decirme cuándo se procesó este legado? Los documentos llegaron esta mañana por correo, pero según la fecha, fueron procesados hace 6 meses, justo después de la muerte del señor Mendoza. Sofía se sentó en el suelo del jardín, completamente abrumada. No entiendo qué está pasando, pero sé que Diego está tratando de decirnos algo. Está tratando de asegurar que su historia tenga el final que él quería. ¿Y qué final es ese?, preguntó Mario. Que el amor gana, que su familia esté unida, que yo tenga un hogar, que todos seamos felices. Capítulo 8. El nuevo latir. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el pequeño jardín de su nueva casa, la casa que Diego había comprado para ella antes de morir. El rosal blanco que había plantado florecía magníficamente, y el aroma llenaba el aire matutino de Villa de los Remedios. La casa era perfecta para ella. Pequeña pero acogedora, con grandes ventanas que llenaban cada habitación de luz natural, y un estudio que Diego había diseñado específicamente para que ella pudiera escribir. Porque había descubierto, en los documentos del notario, que Diego había investigado no solo su condición médica, sino también sus sueños secretos.
El escritorio del estudio tenía una placa pequeña que decía: para Sofía, que siempre soñó con escribir historias de amor que terminaran bien. Ahora tienes la tuya. En los meses que siguieron a la revelación, muchas cosas habían cambiado. Elena había comenzado terapia para procesar su duelo, y lentamente había aprendido a hablar de Diego sin que le doliera tanto. Había vuelto a cocinar, había vuelto a reír, había vuelto a vivir. Roberto había expandido su carpintería, enseñándole el oficio a Mario, quien había descubierto que tenía un talento natural para crear cosas hermosas con sus manos. Pero más importante, Mario había comenzado a salir de la sombra de Diego, encontrando su propia identidad y su propio camino. Buenos días, escritora, dijo Mario, apareciendo en el jardín con 2 tazas de café. Buenos días, carpintero, respondió Sofía, aceptando la taza con gratitud. Se habían vuelto muy cercanos en los últimos meses, no románticamente, sino como hermanos que habían encontrado la manera de sanar juntos. Mario había sido quien la había ayudado a decorar la casa, quien la había enseñado a manejar las peculiaridades del pueblo, quien había estado allí cuando las noches se volvían demasiado silenciosas y ella necesitaba recordar que no estaba sola. ¿Cómo va el libro?, preguntó Mario, sentándose en la silla junto a ella. Terminé el último capítulo anoche, dijo Sofía, señalando hacia el estudio donde se podía ver una pila de papeles en el escritorio. Es la historia de Diego, de nosotros, de cómo el amor puede trascender la muerte. ¿Cómo se llama? El corazón que conecta, respondió Sofía. Pensé que era apropiado. Mario sonrió. A él le habría gustado ese título. ¿Tú crees que él puede verlo? ¿Saber lo que estamos haciendo? Mario miró hacia el rosal blanco, donde a menudo encontraban flores frescas que nadie había cortado, donde a veces escuchaban música que no venía de ningún radio. Creo que Diego encontró la manera de quedarse lo suficiente para asegurar que todos estuviéramos bien. Y creo que ahora puede descansar en paz. Elena apareció en el jardín, cargando una canasta llena de ingredientes frescos. Espero que tengan hambre, dijo. Hoy es el aniversario, y voy a cocinar el mole favorito de Diego. El primer aniversario de la muerte de Diego había sido difícil para todos, pero habían decidido celebrarlo como él habría querido. Con amor, con comida, con familia. ¿Puedo ayudar?, preguntó Sofía. Claro, hija. Pero primero, tienes una visita. Elena señaló hacia la entrada del jardín, donde Roberto estaba parado con una sonrisa grande y un sobre en la mano. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Mario. Noticias de la editorial, dijo Roberto, entregándole el sobre a Sofía. Llegó esta mañana. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Había enviado su manuscrito a varias editoriales, esperando que la historia de Diego pudiera ayudar a otras personas que habían pasado por experiencias similares. ¿Qué dice?, preguntó Elena, acercándose con ansiedad. Dicen que... Sofía tuvo que pausar para limpiar las lágrimas de sus ojos. Dicen que quieren publicar el libro. Dicen que es una de las historias de amor más hermosas que han leído. Los 3 la abrazaron al mismo tiempo, celebrando no solo el éxito de Sofía, sino el hecho de que la historia de Diego llegara a más personas. Hay algo más, dijo Roberto. Llegó con el correo de la editorial. Le entregó a Sofía una pequeña caja sin remitente, pero con su letra familiar en la dirección. ¿Otra carta de Diego?, preguntó Mario, incrédulo. No lo sé, admitió Roberto. Pero en este punto, ya no me sorprende nada. Sofía abrió la caja. Dentro había un anillo simple de oro blanco con una pequeña piedra en forma de corazón, y una nota final. Mi querida Sofía, este anillo perteneció a mi abuela. Ella me dijo que solo se lo diera a la mujer que amara más que a mi propia vida. Sé que no podemos casarnos en esta vida, pero quiero que sepas que en mi corazón, ya somos uno para siempre. Úsalo como recordatorio de que el amor verdadero nunca termina, solo se transforma. Ahora ve y encuentra la manera de compartir ese amor con el mundo. Siempre tuyo, Diego. Sofía se puso el anillo y sintió inmediatamente una calidez que se extendió desde su dedo hasta su corazón. ¿Cómo sigue haciendo esto?, preguntó, riendo y llorando al mismo tiempo. Porque así era Diego, dijo Elena. Nunca dejaba nada a medias. Siempre se aseguraba de que las cosas terminaran bien. Esa noche, mientras la familia cenaba en el jardín bajo las estrellas, Sofía sintió una paz que no había conocido antes. El corazón de Diego latía fuerte y constante en su pecho, pero ya no como un recordatorio de pérdida, sino como una promesa de amor eterno.
Mario había conocido a una chica del pueblo, una maestra que apreciaba su gentileza y su talento. Elena había comenzado a dar clases de cocina a las mujeres jóvenes del pueblo, compartiendo no solo recetas sino historias de amor y pérdida. Roberto había encontrado la manera de honrar la memoria de Diego creando una fundación que ayudaba a familias en situaciones similares. Y Sofía había encontrado no solo un hogar, sino una familia que la amaba no a pesar de llevar el corazón de Diego, sino precisamente por eso. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Sofía, mirando hacia las estrellas. Siento como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre se suponía que debía vivir. Tal vez es porque ahora la estás viviendo con el corazón correcto, dijo Elena, tomando su mano. El corazón que siempre supo cómo amar. En la distancia, el viento trajo el sonido de música, una melodía que Sofía había estado tarareando sin darse cuenta desde el trasplante. Era una canción que Diego había compuesto, una canción sobre amor eterno y segundas oportunidades. ¿Pueden escuchar eso?, preguntó Sofía. Sí, dijeron los tres al mismo tiempo. Es Diego, dijo Elena con una sonrisa. Es su manera de decirnos que está bien, que estamos bien, que todo resultó como él quería. ¿Creen que algún día dejará de enviarnos señales? Espero que no, dijo Mario. Me gusta saber que está cuidando de todos nosotros. Sofía se tocó el pecho, sintiendo el ritmo constante del corazón que había salvado no solo su vida, sino la vida de toda una familia. Gracias, Diego, murmuró al viento, por darme no solo tu corazón, sino tu amor, tu familia, tu hogar. Como respuesta, una estrella fugaz cruzó el cielo, brillante y hermosa, desapareciendo justo cuando todos la vieron. De nada, mi amor, pareció susurrar el viento. Ahora vive, vive por los dos. Y por primera vez desde que podía recordar, Sofía sintió que realmente estaba viviendo. No solo sobreviviendo, no solo existiendo, sino viviendo con todo el amor que un corazón puede contener. El corazón que conecta dos vidas, dos almas, dos destinos que habían estado esperando toda la vida para encontrarse. La historia de Diego y Sofía había terminado, pero la historia del amor que habían creado juntos apenas comenzaba.